Se hayan tomado el tiempo de estar esta noche aquí. Creo que al rato me voy a quitar el saco porque hace un poco de calor. Buenas noches a todos. Me estoy acordando que hace 20 años entré a Papalote Museo del Niño a trabajar, y uno de los primeros proyectos en los que estaba era desarrollar la primera temporal que estábamos produciendo para Itinerancia, y fue muy interesante que me tocara esta conferencia hablando de diseño de hace 20 años. Quiero empezar dialogando con ustedes sobre dos ideas. La primera es, en 1645 se escribió el primer tratado museológico que tenemos. Es Samuel Kirchberg, que escribe que el museo, para él el anfiteatrón le llama, el museo es un lugar o un texto donde puedes encontrar todo el universo y analizarlo. Es interesante que la propuesta de este hombre, de Kirchberg, implica que el museo es como un libro. Quisiera detenerme un momento ahí. Unos años después, Mayor insiste en la postura de Kirchberg y dice, todavía más lejos, que el museo es un lugar donde se escribe con objetos y ambientes. Quiero dejar esta idea presente para nuestra sesión de hoy, porque me parece que esa va a ser la línea de discusión de esta noche, en estos minutos que vamos a estar juntos. ¿Cómo es que el museo escribe con un lenguaje que se lee, que comunica y que construye diferentes lecturas? En algún momento, en los años 90, 80, un poquito después de la nueva museología, hubo una revolución paradigmática en nuestra perspectiva del museo. La nueva museología proponía cosas muy complejas. Primero, que teníamos que ir del edificio al territorio, de la comunidad al visitante. Ustedes conocen esas historias. Y nos preguntábamos cuál era la experiencia del visitante y el encuentro del visitante con el museo. Básicamente la idea del objeto, la experiencia versus el edificio, la idea, el contenido. Algunas propuestas de la experiencia fueron estudiadas durante más de 17 años. Hemos tenido estudios de público que tienen hoy 17, 20 años. Tú no podrías creer que nos hemos dedicado a estudiar al público durante tanto tiempo. Uno de los estudios más antiguos, te voy a contar, 1996, un grupo de estudiosos dice, ¿cuál será el producto, la experiencia entre un grupo de gente que va al museo y el museo? ¿Cuál es la relación, los diálogos que se pueden construir? Se construye todo un estudio muy largo y nace una propuesta que se llama la experiencia del museo, que si ustedes nunca lo han leído pueden buscarlo en internet. Es una investigación de John Falk y Lynn Dierking. Y de ese libro surgen una serie de reflexiones con el tiempo que da una propuesta educativa que se llama el modelo contextual de aprendizaje y que relaciona directamente este modelo con el lenguaje del museo. El modelo contextual, sin duda, es una de las herramientas que más utilizan los profesionales de museos para trabajar hoy en día en los proyectos de museos. Ahí está el árbol del modelo contextual y ustedes van a encontrar que está dividido en tres grandes contextos: el personal, el sociocultural y sin duda el físico. Es decir, no habíamos tenido una reflexión profunda de la relación entre la persona y el espacio físico, pero el estudio, que ha sido confirmado ahora en un proyecto que se llama En Principio y en Práctica, la experiencia de los visitantes en el museo, ustedes lo pueden conseguir a través del Comité de Educación de la Alianza Americana de Museos, nos dimos cuenta que el espacio físico era tan importante como el contexto personal y el sociocultural, los cuales sin duda determinaban el proyecto de lo que llamamos la visita al museo. Así que, hablando del espacio físico y hablando de estos contextos, nos vamos a enfocar el día de hoy en algunos elementos que ustedes podrán encontrar, si les interesa saber más, en los trabajos de John Falk y Lynn Dierking. Pero básicamente tendríamos que enfocarnos en cómo estos procesos de ver, leer e interpretar la realidad son fundamentales en el contexto de lo que llamamos el museo. Las personas leen, interpretan, construyen a partir de quiénes son, de su conocimiento previo, sus intereses, sus creencias, de dónde han nacido, quiénes son sus padres y un larguísimo, etcétera. Esta experiencia, esta relación que ustedes ven en la pantalla, esta simple frase,
trajo un paradigma en los museos que le llamamos el proceso de interpretación. Y nació algo en las áreas educativas, que antes se llamaban servicios educativos, que fueron los programas de interpretación. Es decir, teníamos que ser sensibles a lo que el público leía, no solo a lo que nosotros decíamos. Algunos tienen cara de no entiendo lo que dice Ricardo, déjenme ver si puedo encontrar un caso que se los explique. Caso 5126, es el Munal. Tenemos una exposición de arte colonial. La curadora es una doctora de una universidad muy importante que propone en su exposición que los artistas de la época virreinal de México son tan buenos como los artistas españoles. Y tenemos 300 obras en sala con grandes cédulas, perfectamente escritos por la doctora. Tenemos grandes grabados, increíbles muestras de obra, perfectas museografías. Y terminando la exposición, hemos hecho un estudio público desde el principio hasta el final. Y dentro del estudio pusimos una simple pregunta: ¿cuál cree usted que es la razón de esta exposición? Respuesta del 76% de nuestro público: acercar a los mexicanos a la iglesia. A veces nosotros presentamos cosas y damos por hecho, por lo menos en el pasado, que las personas leían lo que nosotros queríamos. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que nadie en el museo es una hoja en blanco, que las personas traen una serie de cosas y que nosotros traemos otras, y la negociación en la sala, eso básicamente, digamos, es el trabajo educativo y sin duda el trabajo de todo el museo. Pero este concepto tiene que ver con esa idea, el proceso de lectura del público. Si el público lee, entiende, le hace sentido lo que nosotros estamos diciendo. ¿Estamos bien? Sí, sí estamos bien, ¿verdad? Esto que les estoy poniendo, más o menos, es una serie de reflexiones sobre escritores. Les voy a dar muchos nombres para hablar de eso. Pero hay una serie de investigaciones, especialmente el Metaproyecto, si ustedes lo quieren buscar. El Metaproyecto es un grupo de investigación hecho en Italia que reúne a educadores del proyecto Reggio Emilia, a diseñadores industriales, arquitectos, diseñadores de interiores y otros profesionales, casi todos relacionados con el diseño, que decidieron reflexionar sobre cómo el espacio físico se podría convertir en un espacio educativo. Esa es la primera línea del metaproyecto. Aquí tendré que hacer un freno para algunos amigos de esta noche. No entiendo la educación como exclusiva al aula. Esto es muy importante. Entiendo la educación desde una mirada constructivista que lee que los seres humanos aprendemos o podemos aprender en todo momento y en todo lugar. ¿Y qué has aprendido más fuera de la escuela que en la escuela? ¿Qué usas más cosas en tu vida hoy que has aprendido en un café, en un viaje, por tus propias investigaciones, que lo que aprendiste dentro de la escuela? En la mirada constructivista, el aprendizaje no es exclusivo de un lugar ni está ligado a un experto. Tiene que ver con un proceso humano donde siempre puedes aprender. ¿Estamos todos bien? Desde ahí estoy hablando de educación. Por eso lo relaciono al espacio educativo. Si tú quieres tener una experiencia significativa en tu vida, de lo que quieres, la experiencia más divertida, sin duda será, según Ausubel, una experiencia de aprendizaje. ¿Sí? ¿Estamos bien? Toda experiencia significativa es una experiencia de aprendizaje. Si tengo algún teórico del arte aquí, me dice: Ricardo, el momento del goce estético es una experiencia de aprendizaje. ¿Sí estamos bien? Básicamente, hablando de procesos cognitivos y de pensamiento. Entonces, desde esta mirada, el espacio físico es un espacio de encuentro, es un espacio de diálogo. Y quisiera hablar un momento de algunas reflexiones teóricas, cómo estamos uniendo museografía con educación. Y luego les voy a dar algunos teóricos, pero esta es un poco mi mirada junto con otros, ¿no? La idea no es hablar de una didáctica tradicional, sino de didáctica de comunicación. Estamos hablando más de procesos comunicativos que de procesos tradicionales pedagógicos. Y estamos hablando de cómo la museografía sin duda comunica, en este mismo sentido de escribir. Déjenme ver si podemos reflexionar un poco más complicadamente sobre el asunto de la educación. Hay un proyecto que se llama Pedagogía de la Escucha, y quisiera hacer una metáfora en museografía en el sentido de tal vez durante muchos años hemos estado enfocados en la obra. A mí me gustaría ponerte el paradigma hoy. Hay mucha gente que está haciendo museografía que está enfocada en el público. Y quisiera detenerme un momento aquí contigo y decirte, algunos museógrafos
porque eso no lo dijeron, pero soy museógrafo de carrera, tal vez como algunos de ustedes. Algunos museógrafos estamos trabajando más en espacios diseñados para el público y no para la obra. Yo sé que es un poco fuerte y algunos se van a escandalizar y espero que no haya ninguna piedra filosa entre la audiencia, pero lo cierto es que cuando diseño para el público, la obra, automáticamente la obra tiene la posibilidad de tener diálogos más amplios, porque estoy creando un contexto cálido para el diálogo, un contexto abierto, un contexto oportuno, un contexto de retroalimentación. Entonces, algunas miradas de la museología de vanguardia son estas que están viendo en su pantalla. Tenemos visitante, usuario. Hay algunos museólogos de vanguardia que dicen, no vamos a hablar más del visitante, es una reflexión muy pasiva, muy pensada en una persona que no tiene nada que ver con el museo. No, vamos a hablar de usuario, como el usuario del metro, del camión, del espacio público. Vamos a hablar del usuario. Vamos a comparar diversas ideas, vamos a hablar no de un gran público, sino de diversos públicos. No de, esta exposición es para todo público, no necesariamente. Vamos a reflexionar más críticamente a quién estamos diseñando y quién realmente puede acceder, porque no todos pueden acceder, ni todas las exposiciones son para todos. Yo estoy en una reunión hace algunos años con una curadora que no diré su nombre, y estamos hablando de una exposición muy importante por un homenaje nacional. Y en el diseño de la exposición, en algún momento yo le pregunto, maestra Tibol, cuénteme para quién está diseñada esta exposición. Gracias. Y la maestra me dice, para mis amigos del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y yo le pregunto, maestra, si llegara a aparecer alguien del público que no es de estéticas, está bien, que vengan. Pero no es para ellos. Qué importante es pensar, a veces el diseño no está hecho para ciertas personas. Y a veces, en algunos momentos es tan abierto como lo que les estoy diciendo, en otros momentos no es tan abierto. Pero en mi experiencia personal de trabajar ya bastantes años en museos, me he encontrado con personas que no están claras quién es el público que viene a tu museo y a quién estás diseñando. Esto me parece que es fundamental. Entonces, no estamos creyendo nunca en el gran público, sino en diversas comunidades de públicos. Segundo, museografía desde la experiencia contra los contenidos. Estamos cada día menos enfocados en que presentar la información simple implica que la gente lo reconozca. Es decir, el que tú pongas una cédula de 2000 palabras no quiere decir, uno, que la gente lo lea y dos, que le haga sentido. Entonces estamos haciendo ejercicios para ver si fuera posible. Alejandro, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lleva 10 años haciendo estudios de público en las temporales y descubrió, a partir de estos 10 años, que la gente no leía cédulas de más de 1100 palabras. Por lo tanto, dice Alejandro, cada vez que hacemos una exposición temporal tenemos 1100 palabras por cédula, no más, ni una más, porque sabemos que si ponemos más, la gente no lee. Los museos de Quebec, en ese sentido, hicieron un ejercicio donde analizaban al público durante 5 años y se dieron cuenta que cuando una exposición era muy larga, tenían que caminar y tenían que ir. Cuando una exposición era muy, muy larga, la gente se acordaba del principio, del final y no del medio. Y entonces consiguieron unos psicólogos y reflexionaron que las personas, después de tantos estímulos, un poco se bloquean, se cierra la tienda, se acabó. Y por eso no recordaban el centro, entonces tomaron una decisión y tienen una política. Todas las exposiciones duran 45 minutos, punto. Y después de los 45 minutos hay un espacio que le llaman un momento de recuperación, un espacio para respirar y entonces puedes entrar a la siguiente sala. Este proyecto, les quiero decir, ha pasado a muchísimos museos, por cierto, que tiene que ver con cómo somos sensibles a lo que el público lee. Una cosa que estuvimos dialogando el otro día era cuánto le pides al público. Tiene que ver cuántas obras, cuánto tiempo se va a tardar, cuántas cédulas va a leer, cuántos videos. Eso tiene que ver con ese asunto. Por último, hablar de usuario contra visitantes es hablar de dos cosas. Uno, el público está construyendo el espacio, vamos a hablar de eso ahora. Y también hay diferentes líneas y horizontes de lectura. Y esas son cosas que les voy a, si tenemos tiempo, mostrarles un poco más adelante. Hay un elemento fundamental en el lenguaje espacial y es que hay varios estudios de cómo el lenguaje espacial es absolutamente condicionante en nuestra especie. El texto que ustedes ven abajo es un texto de Carla Rinaldi
Nosotros no solamente hablamos diferentes lenguajes, vivimos en mundos corporales, en ambientes sensoriales totalmente diferentes. En algún momento, cuando estábamos hablando de museografía, pensábamos en la idea de ecosistema. Y quiero que vean estas ideas teóricas más como una metáfora, que fuera un sistema, un lugar donde la luz, el piso, las obras, el público, el espacio, fueran todo un sistema que pudiéramos hablar. Y algunos gráficos que pudiéramos tener es que el diseño museográfico tendría algunas ideas limitantes. Cuando hablamos de esta relación aprendizaje-diseño museográfico, hablamos justamente de diseño. Museografía, más que montar una obra, implica diseñar. Tú me dices, Ricardo, el montaje es fundamental, sin duda, pero también el diseño. Es decir, sentarte a trazar, sentarte a pensar, sentarte a dibujar proyectos. Y este dibujo de proyecto, esta proyección del dibujo, no solamente es en una dimensión, es en varias dimensiones y tiene varias perspectivas. Entonces, en ese sentido, el trazo del diseño museográfico incluiría algunas de estas ideas. Estaban pensando, por ejemplo, en observar, estaban pensando en amplificar los sentidos, estaban pensando en qué experiencias habría, estaban pensando en cómo respondemos al diseño arquitectónico. En lugar de comernos el diseño arquitectónico, en lugar de tapar con muros el diseño arquitectónico, participar en el diálogo con el espacio arquitectónico y así poder construir diferentes ambientes, diferentes microespacios, diferentes lecturas, que nos harían tener un recorrido no totalmente lineal, que es una cosa que no pasa en la vida real, sino un recorrido con diferentes momentos. Para todas estas cosas hay personajes, y vamos a hablar mucho de Yasmala hoy, pero básicamente estamos hablando de un espacio habitable. Este concepto es un concepto de museografía un poco contemporáneo, porque por lo general tú piensas en un museo como un lugar donde la gente va a caminar, ¿no? Y que caminen rápido. Y entre más rápido el tráfico, mejor. Pero ahora la tendencia no es que la gente entre y salga, que sea como una meta, ¿no? La gente se pone en la salida y van todos corriendo a ver quién llega primero al final, sino que puedan estar en el museo, permanecer, habitar el espacio social. Y en ese sentido hay los tres elementos que ves abajo, son algunas ideas, y esto también es de Yasmana, que son asimilación, interpretación, conversación, espacios donde la gente puede encontrarse con la obra, espacios donde la gente pueda conversar sobre la obra, espacios donde la gente pueda asimilar lo que estás tratando de proponer. Tengo un ejemplo. En un estudio público estamos haciendo un proyecto de focus group. Invitamos a 4 mujeres al Munal. No sé cuántos de ustedes conozcan el Munal, pero invitamos a 4 mujeres. Y empezamos por el tercer piso. Y vamos caminando por ese segundo piso donde vemos al Colonial, Virreinal, 19, luego bajamos las escaleras, primer piso, 19, gabinete de estampa de foto, siglo XX, gabinete de estampa de foto, la sala de colecciones especiales, bajamos las escaleras, las temporales, en fin, llevamos mucho tiempo en el museo. Se sientan las mujeres en la cafetería y han estado viendo una obra, lo máximo 5 minutos en el estudio, que fue Terror Cósmico de Tamayo, y las demás obras han visto 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pero nunca una obra más de 5 minutos. Detrás de mí, en la cafetería, las mujeres están sentadas y atrás de mí hay una sandía, que no sabemos quién hizo, ni quién pintó, ni mucho menos. Y esta sandía que está atrás, la señora que está frente a mí la ve y empieza a decir, mira nada más esa sandía, mira los colores preciosos, y la de junto, es increíble, es maravilloso. 1 hora hablaron de la sandía. Sandía que, por cierto, hoy no sé quién le regaló a la dueña, porque creo que era un regalo de cumpleaños que le dio su prima o algo así. ¿Qué sucedió? Tienen el arte mexicano de 5 siglos allá arriba, pasaron, pero ellas deciden hablar de una obra. Claro, algunos de ustedes ya habrán visto algunas ideas, hay unos sillones, están cómodos, están confortables. Sin duda, cuando creamos ambientes donde la gente pueda estar, el diálogo con la obra es mucho más profundo. La mayoría de los proyectos que se han hecho de 1990 a hoy, especialmente, por ejemplo, Time, hecho por Rika Burhan y por Elil Kaiki, del Getty 1 y del Met la otra, este gran proyecto está basado específicamente en mirar la pieza, en mirarla. Incluso ellos proponen que tú mires una obra de arte 1 hora. Algunos de ustedes dirán, Ricardo, 1 hora es demasiado tiempo. Bueno, entiendo, el tiempo es un problema, pero el corazón del proyecto, como el corazón de otros proyectos, aprendiendo a través del arte, desarrollo de inteligencia a través del arte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con proyectos de asimilación de arte están basados en tomar tiempo en ver la obra. Y a veces diseñamos para que la gente corra. Entonces, ahí hay 2 miradas distintas. La calidad
dicen algunos teóricos, del espacio del museo tiene que ver con un espacio que se pueda transformar, en un sentido metafórico, en un espacio que sea totalmente viable a transformarse y que tenga una mirada como si fuera un organismo vivo. ¿Qué tanto puedes dejar de ser permanente? Algunos dirán, Ricardo, no tengo dinero. Otros dirán, no tiene que ver con presupuesto, tendrá que ver con creatividad. Otros dirán, Ricardo, los límites museográficos de la obra son muy complicados. En realidad, el contexto del principio teórico que después vamos a aplicar tendrá que ver con si puedes concebir la sala como un espacio transformable. Es todo. O si dices, este muro nació para tener piezas toda la vida y una pieza y de este tamaño, etc. Y entiendo aquí dos miradas. Como museógrafo te diría, ¿de verdad crees que toda la vida somos tan flexibles como decimos que somos? Es una pregunta. A veces no. A veces estamos acostumbrados a hacer las mismas cosas, a veces no. Esto es interesante porque esta reflexión que les estoy poniendo aquí se refiere cómo las cualidades del espacio o el reto que ponen ellos, esta es pasmada también, no tiene que ver con una situación estética, sino un lugar para estar, para hacer, para hablar, para mirar, para conversar, para caminar. Y entonces ahí están pensando en un espacio híbrido donde hay muchas cosas. Hay dimensiones opuestas, hay relaciones que estamos proponiendo con la obra, con las personas, con diferentes grupos de personas, conmigo mismo, un espacio de autocomprensión personal. Y a veces hay polos opuestos, hay una mirada hacia afuera, una mirada hacia adentro, hay una parte formal, una informal, hay un espacio para tocar, un espacio para no tocar, etc. Caso 524. Yo estoy en el Museo de Arte Moderno, es una exposición muy bonita sobre diseño del 68, y hay unas pelotas increíbles de este tamaño que el curador decide poner en una sala así, acomodadas, gigantes, no sé cuántos ustedes las vieron, para que las personas jueguen con las pelotas. ¡Qué bonita experiencia! Y entonces está el pasillo así, aquí están las grandes pelotas, y la gente, cuando ve el pasillo, camina así, pegada a la pared, para no tocar las pelotas. Incluso algunas personas ven las pelotas y saben, así para que les tomen una foto, no, y no toquen las pelotas. Fíjate, el diseño museográfico era que la gente tocara las pelotas, y nadie las tocaba. A lo mejor algunos me dicen, Ricardo, no había un letrero. Es real, pero por otro lado, si tú llenas de letreros con todo lo que la gente tiene y no tiene que hacer, la pregunta es, ¿qué tan intuitivo es tu proyecto museográfico? Y eso es interesante, porque ahora estamos pensando mucho en la intuición, en la respuesta automática. Y nosotros sabemos que trabajamos mucho sobre eso, en puertas, en espacios radiales, en cosas de ese tipo. Entonces, al final, lo que ustedes están viendo en la pantalla es estos diseños, estas gráficas que tendrían que ver con los espacios habitables, no de tránsito, sino de permanencia, y que sugieren un espacio multisensorial, un espacio inmersivo, un espacio donde estamos adentro de un contexto, y que se relaciona mucho a reflexiones profundas de la arquitectura. Hay un concepto que yo no quisiera irme antes de hablar, que se llama la estética de las relaciones, cómo diseñamos para que haya relaciones y que la calidad del espacio se refiera a estos momentos y estos encuentros que estamos haciendo. Esto fue la teoría. ¿Qué les parece que tomamos 2 minutos y conversas con alguien, con una persona, y le cuentas un elemento que hasta este momento te parezca interesante, recuperable de este asunto teórico de la museografía basada en educación? ¿Qué les parece? 1 minuto, 2 minutos, ¿está bien? Platicar con alguien, está bien, y luego regresamos contigo. 1 minuto.
No, a lo mejor algunos de ustedes consideran que soy un poco directo. Quiero recordarles, no lo dijeron en mi currículum porque si alguien está más interesado en buscar mi currículum, por ahí está en la red, pero soy el coordinador del Comité de Educación y Acción Cultural del Concilio Internacional de los Museos en México, el SECA. Y de hecho acabo de recibir uno de los 5 premios como uno de las mejores prácticas educativas en el mundo, yo, Grecia, Japón y otros 2. Entonces, en ese sentido, nada más quiero decirles que todas estas reflexiones no provienen solamente de un contexto de reflexiones de algunos autores, viene de una mirada de la museología de los profesionales de los museos en el mundo. Estamos bien, ¿verdad? Estamos hablando a esos niveles, no estamos hablando de grupos pequeños, estamos hablando de grandes proyectos de reflexión sobre la mirada museológica. Recuerden ustedes que la UNESCO determinó en el proyecto de Sociedades del Conocimiento del 2006 que los museos teníamos que participar en la construcción de ciudadanía como agentes de cambio social y que la museografía era el lenguaje fundamental del museo. Entonces sí es importante decirles esto porque cada vez que ustedes celebran el 18 de mayo el Día Internacional de los Museos, les quiero recordar que nunca hemos celebrado los museos y la historia, los museos y el arte, los museos y la biología, los museos, nunca hemos celebrado esas cosas. Nunca hemos celebrado en base a contenidos. Hemos celebrado siempre en base a el museo como agente de cambio social, el museo y la armonía social, el museo y la mediación, el museo y la creatividad, el museo y la memoria. Siempre hemos hablado de temas mucho más altos. La institución museo no es una caja donde guardamos valores, perdónenme, es una institución que propone una reflexión profunda sobre nuestro patrimonio, nuestros bienes, nuestras herencias, tangibles e intangibles. Estamos todos bien, ¿verdad? Es reflexión del ICOM, es reflexión de la UNESCO. Cuando en 99 la UNESCO decide que vamos a trabajar alrededor del patrimonio intangible, en ese momento, si ustedes lo recuerdan, todas las reservas naturales, los acuarios, los zoológicos, tienen la posibilidad de convertirse en museos. Y que los elementos que están dentro de estos lugares, los árboles, los animales, los peces, tengan el mismo nivel de valor que una obra de arte, en el sentido de patrimonio intangible. Entonces es importante que se lo digan, porque es un paradigma de pensamiento con respecto a el objeto patrimonial y la reflexión del patrimonio a niveles más altos. Y me parece que es interesante que en el lenguaje de la museografía podamos dialogar sobre lo intangible, porque a veces nuestra labor está ligada totalmente a lo tangible, a la tangibilidad. Y a mí me gustaría reflexionar cómo nos vamos a lo intangible. Esta pequeñísima reflexión que vamos a hacer ahora es hacer un recorrido muy rápido de algunos autores que seguramente les va a interesar, y yo les invito a que los investiguen más, sobre reflexiones de la museografía, muy enfocados a la museografía, y que nos van a ayudar a remirar como una manera de tener un momento de reflexión zen sobre nuestra labor y pensar desde qué lugares estamos dialogando sobre nuestro quehacer. En algunos momentos, el ambiente museográfico lo hemos dejado un poco convertirse en un espacio demasiado frío y demasiado no lugar. Ustedes recuerdan que tuve una reflexión sobre los no lugares, lugares que se repiten en todas partes y que en realidad no tienen una tesitura específica que refleja la comunidad, la sociedad, el espacio en el que están. Este proyecto del no lugar, sin duda, ha sido un esquema que ha roto con algunos principios básicos de los espacios culturales. Queríamos y debemos ser parte de una comunidad, tener una tesitura, una voz que refleje el contexto en el que estamos, las personas que nos visitan y con quienes construimos lo que llamamos cultura. Entonces, en ese sentido, la idea del no lugar rompía, vamos a llamarlo así, con una propuesta museográfica, y el diseño reflexionaba, por ejemplo, sobre el cuerpo. Fíjate bien lo que quiero subrayar como primera reflexión: el cuerpo como el centro, no el ojo, el cuerpo. Un paradigma que están hablando mucho ahora es, los museógrafos, a veces en museografía trabajamos mucho hacia el ojo y no hacia el cuerpo. Algunos personajes que están trabajando esta idea del cuerpo hablan de la doble pantalla, hablan de toda esta reflexión de las nuevas tecnologías y te dicen, hay una pantalla con un espacio visual donde el sentido de la vista te está llevando a lugares indescriptibles, pero el cuerpo, la
experiencia corporal de los sentidos, los ambientes, los paisajes, sonoro, olfativo, acústico, esas cosas conforman una experiencia única que sin duda se relaciona más con el lenguaje museográfico, porque el lenguaje museográfico ha sido pensado por ser en un espacio físico. Así que solamente quisiera manejar con ustedes esta idea de romper la idea del ojo y hablar del cuerpo. No solamente pensar en el ojo, sino pensar en el cuerpo. Pensar, por ejemplo, que el ojo se relaciona mucho con el paisaje cromático, pero también, este es un texto de Juhani Palasma, si ustedes quieren saber más, Palasma es un arquitecto que hizo un museo muy interesante, el Kiasma. Yo les invito a que reflexionen mucho sobre sus proyectos de reflexión. Él tiene un libro que se llama Los ojos de la piel. Hay una serie de investigaciones muy interesantes en la relación con los sentidos y cómo algunos arquitectos, Juhani es arquitecto, algunos arquitectos están reflexionando más sobre cómo el cuerpo, los sentidos trabajan en la museografía. Hay algunos museógrafos que están tomando estas ideas en reflexiones muy interesantes en el sentido de cómo vivimos el espacio museográfico. Entonces, una reflexión de él muy rápida es hablar de la homogeneización del espacio, que el espacio sea igual. Muy interesante. Entonces, el reto que te pone es nunca hagas espacios iguales, porque eso automáticamente borra el sentido del lugar. Dice, crea microambientes donde puedas tener diferentes experiencias corporales en un sentido mucho más cercano a la obra. Un ejercicio que yo no sé si en algún momento ustedes podrían hacer, es un ejercicio que hacemos en museografía hace muchos años. Cuando yo estudié museografía, hacíamos un ejercicio donde teníamos un mismo objeto en contextos distintos. No sé si alguna vez lo han hecho. Entonces, teníamos un mismo objeto en contextos totalmente diferentes. La caja blanca, la caja negra, el espacio rojo, el listón amarillo, el texto no sé qué, la cédula, sin cédula, con mediador, con interactivo, sin interactivo, el mismo objeto. Y este ejercicio nos ayudaba a mirar cómo la museografía brinda estos contextos. Y si bien alguien de arte contemporáneo te podría decir, Ricardo, el arte habla por sí solo, seguramente alguien dirá eso, ¿no? La interrupción famosa de la obra, en realidad esa mirada de que el arte habla por sí solo está demostrada en estudios de público que es absurda e irreal. El arte no tiene boca. Nosotros leemos el arte. ¿Estamos bien? Yo me acerco y leo. No el arte, no. Yo leo. Y para leer, te dice Gadamer, necesitamos tener un contexto de una red conceptual de saber de dónde y para dónde. Y ahí estamos hablando absolutamente de percepción. El Getty tiene todo un contexto alrededor de percepción, cómo la información, la relación que tengo con el arte se refiere a lo que veo y lo que estoy acostumbrado a ver. Hay una investigación interesante que dice, los indígenas, seguramente, dicen estos investigadores de la percepción, y están siguiendo mucho el camino de Gestalt, dicen, no vieron los primeros barcos que llegan a América. ¿Por qué no los vieron? Porque no había un referente de significación para decir, esto es como. Pasa en blanco. No hay referentes de significado. Y ese proyecto, búsqueda de sentido, le llamamos nosotros, tiene que ver con, para que alguien aprenda a mirar, tiene que tener un alfabeto de imágenes. Así que, desde el año 2000, todas las escuelas de educación artística están basadas en un proyecto que se llama alfabetización visual. Es decir, no tiene ningún sentido enseñarle a un niño punto de fuga si no puede resignificar la obra y leerla. ¿Me estoy explicando? El asunto de deconstruir la composición de una obra en un sentido es válida para ciertos proyectos de historiografía del arte, pero no para, quiero aquí subrayar algo, la apropiación, la valoración y la resignificación del patrimonio. Y perdón, los museos trabajamos en apropiación, resignificación y valoración del patrimonio. Entonces ahí tenemos unas miradas muy interesantes. En algún momento este hombre, Paco Pérez, y les invito a que lo busquen, hace un proyecto con 15 museógrafos en España que se llama Museografía Joven y diseñan una serie de reflexiones complejas sobre cómo el museógrafo es, para ellos, un poeta y cómo esta escritura que les decía de objetos, ambientes, espacios, construye no solamente resignificados para la obra, sino que tiende puentes y permite de otra manera que el público pueda resignificar el museo desde otros lugares, no como este contenedor lleno de objetos, sino como un espacio de comunicación. Y ahí me parece interesantísimo, si alguno de ustedes o alguno está interesado en buscar a Paco Pérez. Su libro se llama Museografía Joven y tiene otro que acaba de sacar. A lo mejor ahí podríamos hablar
también de algunas características interesantes con respecto también al sentido del museo. Yo quisiera subrayar dos cosas mientras estamos hablando de esto. Este es un texto de John Santacana, que ustedes saben tiene un libro que se llama Museografía Didáctica. De hecho, hay una maestría sobre museografía didáctica en Barcelona que él dirige hace muchos años, y es interesante que él habla en contra de una museografía conservadora, vacía y elitista, y específicamente quiero subrayar contra una museografía conservadora, elitista y vacía de los museos de arte. Así que creo que hay mucha discusión que podríamos hacer alrededor del trabajo de John Santacana en relación justamente a los museos de arte, básicamente a los museos de arte. Cómo nosotros hemos creído que nuestro trabajo se limita a que la obra esté segura y que esté bien colocada, y no tiene nada que ver con el público, y en realidad hay muchas reflexiones acerca de cómo al revés tendríamos que tender puentes más seguros para que la gente pudiera acercarse de otra manera. Ejemplo, 823. Estamos en una exposición de arte contemporáneo, ustedes conocen al artista Carlos A. Morales, que trabaja solamente con situaciones virtuales, diseño de imágenes virtuales en computadora. Y un día en una exposición él dice, ¿sabes qué? Le dice a la curadora, odio las computadoras, no quiero tener una computadora en mi exposición, quiero que lo hagan en papel. Contrata un grupo de chicos, cortan las imágenes que le hacen computadora en papel, ponen 25 vitrinas, están las obras en papel, en las vitrinas. Hay una cédula de entrada que dice que es increíble, que se ganó una beca, que se fue a Alemania. La gente llega, ve la obra, le preguntamos, ya no es la pregunta de qué se trata la exposición, le preguntamos, ¿qué se lleva usted de esta exposición? Después de haber visitado Carlos A. Morales, ¿cuál es una reflexión que usted se lleva? El 80% de nuestro público dice, me encanta, te lo voy a tratar de parafrasear, me encanta que los artistas contemporáneos recuperen la tradición folclórica de cortar papel. Y entonces tienes ahí diferentes relaciones con las cuales la gente se encuentra en este sentido de la relación entre lo que nosotros queremos poner junto con el curador y lo que la gente lee. Este salto me parece que es interesante. John Santacana, se los recomiendo muchísimo, museografía interactiva. También podríamos pensar sobre la idea de materialidad, no solamente en los materiales que son baratos y buenos, sino también en los materiales que nos pueden ayudar. Y aquí hay un texto de Gombrich en el sentido de lo que les decía, del arte, como cuando trabajamos en museografía del arte, si no tenemos los elementos adecuados para podernos acercar, el acercamiento es inútil, no habrá un diálogo concreto hacia eso. Y nuestra mirada y percepción del arte también es muy corta, muy lejana a la realidad del público. Yo conozco tanta gente que dirige proyectos culturales que jamás está con el público. Y entonces es muy interesante conocer a algunos funcionarios que solamente hablan por hablar. Pero no hay estudios sólidos que me digan, Ricardo, esto está pasando aquí, porque he visto 5,000 personas. Por eso es interesante los estudios de público, porque nos ayudan a crear por lo menos proyecciones y tendencias sobre lo que el público sí vive, porque no solamente es un prejuicio o una percepción personal, o porque nuestra familia es así. Fíjate, es una percepción real de los públicos. Y eso es interesante. Una pregunta que yo les haría es, ¿cuántos, en ese sentido, hay un proyecto de varios museos donde dicen, las personas que trabajan en el museo los domingos están en la sala del museo? El maestro Miguel Fernández Félix, que dirigía el MUNAL y ahora está en el Museo del Palacio de Bellas Artes, tiene un proyecto que se llama las rondas de atención al público. Entonces, todos los directores del museo, el director de difusión, él mismo, las personas de seguridad, los museógrafos, todos los departamentos del museo, un domingo al mes están en la mesa de informes. Y entonces llegas a la mesa de informes y está el director del museo dando información, diciendo a qué horas es el cine, pásenle por acá, los baños están allá abajo. Y luego a la siguiente hora el director del museo está de custodio, ahí paradito junto a la obra. Y la señora que va caminando se acerca y ve un botón aquí que dice, señor director. Entonces me acuerdo una vez una señora le dice, ¿a poco usted es el director? Y dice, sí señora, claro que sí. Y hablaban, y por qué hacen las cosas. Muy interesante. Es interesante el proyecto, ¿por qué? Porque hay un contacto con el público que nos permite mirar desde otro lugar cómo funciona la exposición. A veces yo creo que el final de la exposición es cuando inauguramos. En realidad yo te diría, algunos profesionales de museos creemos que la inauguración es el principio del trabajo. ¿Cómo está leyendo el público la exposición? Ese es un reto, a ver si lo podríamos mover. Y déjenme darles una idea más. Cuando hablamos de narración, dice un hombre que también les recomiendo leer, Wagensberg. Si ustedes están interesados, es el director de un museo que se llama Cosmo Caixa en Madrid y tiene un proyecto que le llama Museo Total.
Y su proyecto de museografía total también, ustedes pueden buscarlo en internet, acaba de estar Wagensberg como el gran, el que dio la conferencia magistral en la reunión del ICOM, del Consejo Internacional de los Museos, que se acaba de hacer en Río hace menos de un mes. Y ahí estuve con Wagensberg, y Wagensberg hablaba desde un diseño museográfico mucho más cerrado. Y una cosa que él dice es, toda buena museografía es una narración, es una buena historia. A mí solamente me gustaría dejarlo ustedes en la mesa. Dice Wagensberg, toda buena museografía es una buena historia. Interesante Wagensberg, no sé si ustedes lo sepan, no sé si Wagensberg lo sabe, supongo que sí. Las personas, nuestra especie, los seres humanos, construimos, cuando somos muy pequeños, estoy hablando de niños primaria baja, construimos las experiencias como una narración. Es muy interesante. Es la primera forma como construimos significado, a través de narraciones y proyectos narrativos. Así que me gustaría dejarles esa idea, narración. Segunda idea que me gustaría dejarles esta tarde es cotidianidad. En los últimos estudios de público, especialmente en este que se llama, si ustedes están interesados en buscarlo, es también de John Folk, y se llama La identidad del visitante y la experiencia del museo. Es un proyecto del 2011. Este proyecto dice que todos los públicos, se llama La identidad del visitante y la experiencia del museo. El investigador se llama John Folk. Y este hombre dice que cuando las personas encuentran significativo una experiencia es porque encuentran algo que pueden relacionar con su vida cotidiana. Un elemento muy concreto que puede automáticamente hacer brincos con su vida cotidiana. Cotidianidad. A veces tú me dices, Ricardo, yo me siento muy lejano. Fíjate que hicieron varios ejercicios de museografía, como por ejemplo poner un sillón de cierta época, en el Museo Plastic, me acuerdo muy bien, Vanessa Borges puso un sillón de los años 60, porque tenía un gran público que era de la tercera edad. Entonces puso una serie de sillones que encontró de los años 60 en ciertos espacios del museo. La gente encontraba una relación directa con este tipo de mobiliario, que le hacía tener una referencia de calidez inmediata. Y es un detalle, tú me dirás, es un detalle fundamental, que tiene que ver con cómo diseñamos y desde dónde. Cotidianidad, me parece que podría ser interesante dialogar sobre estas cosas. El nuevo Museo de Arte de Río de Janeiro, por ejemplo, incluye no solamente las obras de los grandes artistas de la ciudad, sino también un montón de elementos que no podríamos considerar objetos de arte, pero sí objetos museables, que se relacionan con la ciudad y que crean hipertextos con las obras. Puede ser interesante probar algunas de estas ideas. La dimensión artificial, algunos escritores sobre museografía contemporánea están hablando mucho sobre dimensiones que no son reales, que no son naturales. Y algunas personas te dicen, a veces en nuestra museografía somos demasiado artificiales. Entonces una reflexión que te hacen algunos museógrafos es, ¿qué pasaría si de pronto miramos hacia atrás y ponemos elementos más naturales? Abrimos las ventanas. Eso decía uno el otro día. Abramos la ventana, levantemos las cortinas, dejemos que la luz entre, no pongamos obra que se dañe cerca, pongámosla lejos, miremos bien si podemos encontrar algunos de estos filtros UV, pero abramos las ventanas, que hay una interior, exterior, esta mirada también para ver la luz de afuera y la reflexión de afuera. ¿Qué pasaría? Otros decían, vamos a incluir algunos elementos naturales dentro de las exposiciones, y trabajaban en estas ideas continuamente. ¿Qué elementos naturales podríamos poner? ¿Qué proyecto más orgánico podríamos hacer? Y hay ejercicios muy interesantes que nos hacen reflexionar sobre la dimensión artificial. Por último, quisiera yo mencionar la idea del constructivismo. Sí, no olvidar que cuando las personas se encuentran con el arte, cuando hablamos de una experiencia de aprendizaje, no necesariamente estamos hablando de que la gente tenga que tener información. Es un error pensar que la gente va a tener gozo estético porque tiene 43 libros de arte en su cabeza. Eso primero es irreal y segundo es incomprobable. Hay libros muy interesantes y publicaciones e investigaciones de muchos institutos de arte. Y yo les invito, por ejemplo, a leer a María Caso, española, investigadora de la Universidad Complutense, sobre artes visuales, que trabaja acerca de esta relación del público con las obras de arte. Y como no necesariamente el que yo tenga una maestría en arte me hará tener goce estético, no es garantía de eso, porque el goce al final son proyección de relaciones que yo hago con información que yo tengo muy concreta de lo que la obra me expresa a mí. Y en ese sentido hay una serie de ideas sobre cómo
y es constructivismo, construimos sentido en nuestra cabeza y no necesariamente es por información, es como reacomodamos la información en la cabeza. El constructivismo dice, las personas no aprenden por tener información, aprender no es tener información, aprender es reacomodar la mente, la manera de pensar. Y aquí estamos hablando específicamente de Howard Gardner, el gran teórico de las inteligencias múltiples. Aquí estamos hablando de él. Por último, el espacio como sistema. Hay 4 mujeres que están trabajando mucho en museografía en Israel ahora y están pensando mucho en el espacio como sistema. En tu diseño, cuando te sientas a trazar como si fuera un organismo, donde dices, vamos a empezar, el personaje que entra a mi sala vive esta experiencia, luego vive esta otra, luego mira para allá, luego mira para acá, o mira 1, 2, 3, 4, y están construyendo una serie de experiencias que le dicen qué es lo que el público vive, y tienen como escenarios, es muy interesante, le llaman caminos, y de eso me gustaría hablar con ustedes un momento. Y por otro lado, la idea de ósmosis. Ósmosis es un término físico que tiene que ver con pasar de un lugar a otro, pasar cualidades de un espacio a otro. Y una cosa que tendríamos que ver es cómo estamos ayudando al público a leer nuestros ambientes museográficos. Algunos me decían, Ricardo, la gente no lee. Y yo proponía, bueno, a lo mejor no les estamos ayudando a leer lo que es interesante, o a poner cosas que son interesantes, o a pensar en cosas que son interesantes. Este término de ósmosis se relaciona con este otro término, epigénesis. Esta idea es muy básica. Si el público puede ser la fuente de la interacción. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy en un proyecto y entonces de arte. Este pasó en el Museo de Arte de Denver. Tienen una obra de Picasso. No sé si lo tengo por aquí. Y el público se acerca a esta obra, está en un gran muro. Del lado izquierdo hay una cédula que dice, esta mujer es una prostituta. Del lado derecho hay otra cédula que dice, esta mujer es una campesina. Cuando tú te acercas, levantas la de la izquierda que dice es una campesina y dice, el 43% de nuestro público piensa que esta mujer es una campesina. ¿Por qué? Hay una lista. Porque está desnuda, porque tiene los zapatos, porque fue a no sé dónde, porque tiene un gorro, lo que quiera. Y luego del otro lado levantas y dice, el 28% cree que es una prostituta. ¿Por qué? Hace no sé qué, hace no sé cuánto, tiene no sé cuánto, está desnuda. Y es muy interesante, el público tarda como 40 minutos en ver la obra. Cada vez que ven esta desnuda, miran la obra, discuten entre ellos, claro que sí, claro que no. Muy interesante. Es una manera de provocar nuevas relaciones, donde el público está empezando a construir. En varios museos, una experiencia museográfica interesante es proponer contrastes. Entonces están poniendo en un lugar artistas que están trabajando con claroscuro, muy concretos. Por ejemplo, Zurbarán, en un muro. Y en el muro de enfrente ponen a alguien que trabaja con cosas completamente distintas, como Sorolla. Y entonces te encuentras con 2 experiencias absolutamente contrastantes. Y eso permite otro tipo de diálogos. Y es absolutamente museográfico. Absolutamente. Hay un elemento más que me gustaría comentar con ustedes y tendría que ver con la idea de cartografía. No sé, ¿en qué sentido has estado pensando tu diseño museográfico como un diseño de mapas, de recorridos, de caminar, de usar el cuerpo para caminar? Quiero regresar otra vez a la idea de usar el cuerpo. No sé si has pensado en cómo las personas que están caminando por lo que tú diseñaste tienen emociones, tienen experiencias, tienen reacciones a lo que están viviendo, a lo que están caminando, y que estas reacciones los llevan directamente a lo que están viviendo ellos personalmente, a autocomprenderse, a mirarse, a ver su vida cotidiana, a mirar en las obras cosas que les recuerdan la vida cotidiana. Y que estos encuentros con las obras, con otras personas, con los visitantes, con los guías, con los custodios, provocan o suceden en un espacio que tú creaste, en un contexto o en un territorio diseñado por ti. Y la pregunta es si estás consciente de todos los espacios, ambientes, procesos, procedimientos que se dan en el mapa que creaste, en el espacio que tú diseñaste. En ese sentido, la idea de mapa me parece que es una reflexión muy interesante sobre museografía joven. Estamos diseñando la idea de mapa como una exploración. Entonces quiero darte una idea poética. El visitante es un viajero y tú estás diseñando este espacio donde él va. Tú vas armando como estos lugares donde él está descubriendo, y hay espacios donde hay más quietud, por ejemplo,
donde hay más espacios de silencio, espacios donde la luz no es tan fuerte, espacios donde hay otro tipo de reflexión. En cambio hay espacios abiertos, donde hay lugares para sentarse, hay espacios para leer, espacios para la interactividad, espacios para la conversación, espacios para los encuentros, espacios donde los guías pueden dialogar con los niños, espacios donde no, espacios donde puede haber música, espacios donde no, pasillos donde puede haber textos, lecturas, ideas, espacios donde hay momentos más quietos, espacios donde hay amplitudes, espacios donde estamos más encerrados. ¿Cómo es que tú puedes diseñar lo que pudiera pasar? Y un poco construir con el público cómo es que ellos se apropian de estos espacios. Esta es un poco la idea de cartografía que me gustaría dejarla esta noche para todos los que están interesados en museografía, a manera más poética, más elevada. Sería pensar en cómo el diseño de esta cartografía sin duda será una base de reflexión. Entiendo que basado en la obra, y me parece muy interesante, pero también reflexionando sobre las posibilidades de la obra, reflexionando sobre los espacios y a lo mejor incluyendo el museo como un todo, y no solamente la sala en sí, sino qué pasa afuera, qué pasa antes de entrar, cómo estamos en relación con el área de difusión, cómo estamos construyendo expectativas, de dónde hay un sistema de ubicación, cuáles son las motivaciones que el público puede tener en este proyecto, cómo funciona la idea. Entonces el museo lo estamos proponiendo como un facilitador y estamos proponiendo a los visitantes como coautores de la experiencia, en la medida en la que tú puedas sentarte a dialogar. Yo no sé si algunos de ustedes han hecho alguna vez una experiencia de estudios de público que se llama tracking. Tú tienes algunos servidores de servicio social que se ponen en una esquina y tienen una tablita con un cronómetro y van marcando por dónde va caminando la gente y dónde se para y cuánto tiempo se para y cuánto tiempo se paró en hablar por internet, por teléfono, en dialogar unos con otros, cuánto tiempo tardó en la obra, qué vio de la obra. A veces tú diseñas una cosa y la gente ve dos cosas y se va. El tiempo de estadía en la sala es de 1 minuto, 2 minutos. ¿Cómo podemos reflexionar sobre el uso de nuestros espacios museográficos para que el público pueda utilizarlos tal y como nosotros los diseñamos? Entonces, cuando hablamos del visitante como coautor, estamos hablando de algunos principios que me gustaría dejarles como idea detonante, ¿no? Primero, que él sea el generador de la experiencia. No recuerden esta palabra, epigénesis, donde empieza la experiencia. Segundo, que haya diversos niveles sensoriales, ¿no? Que recuerdes que el sentido del oído, por ejemplo, es fundamental en nuestra especie. Que no es como el ojo, es muy importante, no es la vista, es otro sentido, pero que te da todo un contexto espacial de dónde estás, que el formato del cuerpo es fundamental en la manera como nos acercamos a la percepción de la obra que quieras, sea escultura, o sea bidimensional, o sea un grabado. El formato del cuerpo le da sentido a la mente de cómo estamos, y el oído es fundamental. Esta idea del eco, por ejemplo, esta idea del espacio, del ruido del espacio. La idea de que el público pueda remirarse y la idea del juego como acceso me parece que son elementos fundamentales. Entonces, habrá una idea más, hablando de toda esta idea de coautor, y es en qué momento el público puede respirar, reflexionar, estar, y qué momentos das tú para que la gente pueda respirar un poco. En algunos espacios estamos creando momentos en el diseño museográfico donde la gente va caminando y de repente tiene un espacio en blanco, con un sillón, sin obra, pueden como reflexionar, pueden caminar hacia otro lugar, pueden mirar de otra manera. A veces queremos atiborrar la sala, a veces necesitamos dar espacios para eso. Sé que muchos trabajamos en esos sentidos, pero teóricamente estamos pensando en crear algunas ideas que pueden hacer que el público construya de otra manera el encuentro museográfico. Los elementos que antes de que pasemos a lo siguiente, que ya es muy rapidito, pero será: no olvidemos la conversación. Al público le parece tan fundamental hablar con otros. No olvidemos los andamios, el texto que tiene que ver con hacerlo más factible, lo factible. No olvidemos los puntos de encuentro. Me encantaría que el público se parara aquí, mirara de este lado, caminara hacia allá, que pudiera relacionar una cosa con la otra, lo que vio en esta sala con la que está enfrente. Y por supuesto, el proyecto del diseño. Qué tan importante es que sí veamos la idea del diseño junto con el proyecto del montaje. Bueno, tengo un ejercicio que les voy a dejar de tarea que dura 3 minutos, pero antes de pasar a lo siguiente, me gustaría por favor pedirles que volviéramos a hacer el ejercicio constructivista. Me perdonarán, pero
vuelvan a hablar con su compañero otra vez y digan, bueno, ya volvió a hablar otra vez, ya más aplicado. Un minuto, ¿qué les parece? Para hablar de una aplicación y nos vamos al ejercicio. ¿Les parece bien? Antes de terminar. Y a lo mejor ya podemos ir armando preguntas y cosas que quieran discutir antes de irnos. Es una, dentro de esta gran investigación de museografía joven y museografía didáctica que tal vez nos pueda ayudar. Este es el Peabody Essex. Es un museo que tiene una colección muy grande de barcos, está en Salem, en Estados Unidos. Es un museo muy interesante, basado más bien en arte utilitario chino del siglo XVIII-XIX. Y esta sala, está en una parte muy interesante arriba, es una sala que se llama Lo que no tiene lugar en el museo. Y son todas las piezas de la colección que no entraban en ninguna otra sala. Y entonces los museógrafos proponieron armar una sala muy interesante donde trajeron todo lo que en la bodega no tenía sentido y lo pusieron ahí. En algún momento este mismo espacio los museógrafos sacaron todos los marcos que les sobraban y dijeron, aquí están todos los marcos que hemos usado. Y había marcos chiquitos, grandes, medianos, pequeños. Entonces es un poco como mostrarle al público lo que pasa dentro de las entrañas del museo. Y el público amaba este tipo de experiencias. Hablar museográficamente del proceso del museo es de las cosas más interesantes. Es interesante que la pintura que está al fondo, la razón por la que no está en las salas del museo es porque la señora tiene un bigote y el bigote está pintado. Entonces es interesante que pusieran las cosas más raras, el pingüino disecado que está en aquel mueble, en fin, hay como cosas que pueden llamar al público la atención. Este es un ejercicio que hicimos en un museo de arte contemporáneo. La exposición era muy complicada, era es con el artista, ustedes seguramente conocen, Juan Hidalgo, que trabaja sobre el desnudo masculino. La exposición era muy fuerte y nosotros en los estudios de público vimos que el público no reaccionaba bien y le dijimos, Juan, tenemos que hacer un espacio museográfico diseñado donde la gente pueda respirar. Y entonces en el corazón de la exposición había este cuartito blanco. Entonces, la gente entraba a este cuartito, había una música muy tenue, había unas plantas, te podías sentar como unos cojines, era como un jardín zen. Y entonces tú respirabas y antes de salir, este es el muro de salida, ibas a salir y había un muro con estos post-it para escribir y era muy interesante que la gente hacía una catarsis. Fíjate lo que estoy diciendo. Entonces la gente escribía, odio a Juan Hidalgo, es lo peor, ¿cómo es posible? No sé cuánto. Y otra persona pegaba junto, claro que no, tú no entiendes el arte, eres un inútil. Y otra persona, ustedes no saben. Así, se armaban unas conversaciones interesantísimas. Era un espacio catártico y a veces en arte contemporáneo no somos sensibles a que el público necesite espacios para hacer eso. Esta es una exposición que acompañó un proyecto de fotografía. La fotografía es histórica y es sobre la Revolución Cultural en China, 1976. Entonces tienes una sala de fotografía que es muy interesante, pero queríamos provocar un proyecto donde la gente pudiera resignificar la obra, porque tú puedes ir a ver un montón de fotografías puestas en una sala y no tener ningún tipo de resignificación. Entonces el artista con nosotros armó esta sala, que es como una sala como las que utilizaron en la época, en un sentido mucho más metafórico, no simbólico, pero con elementos que se utilizaban en la época de Mao, en las famosas salas de reeducación. Entonces estos elementos, esas situaciones eran reales. Compramos cosas en eBay de la misma época, los trajes, los vestidos, los pósters, el bustito de Mao, todo eso era de la misma época, para traerle al público un contexto más cercano, más objetual, que le daba al público mucho significado. Y fue muy interesante lo que el público pudo resignificar a partir de eso. Este es un proyecto muy interesante también. La cédula que está de este lado, este textito abajo de las copas, dice, estos son algunos elementos de orfebrería que se realizaban durante el siglo XX, principios del siglo XX, en la fábrica tal, en esta ciudad. El siguiente texto debajo de ese pedazo de fierro que tú ves en el centro dice, estos son los grilletes que utilizaban los esclavos que hacían estos productos de orfebrería. Entonces estás viendo un proyecto de lectura instantáneo, inmediato, intuitivo, sin demasiada explicación. Dejamos que la gente construya historias, narraciones personales. Este es un proyecto que hicimos también con arte contemporáneo, es una artista muy complicada, Mary Kelly,
me puse a platicar con ella y le dije, Mary, necesitamos hacer un espacio donde la gente pueda decir algo de la exposición, porque era muy difícil. Ella trabaja sobre los restos que quedan de las secadoras de ropa, que cuando tú terminas de secar, sale una como pelucita muy delgada. Entonces todos conocen a Mary. Y entonces ella tiene una obra padrísima y le dije, tenemos que hacer algo. Y ella me dijo, pues yo lo único que propongo hacer es una lavandería. Y hicimos una lavandería. Entonces, afuera de su sala de exposición había una lavandería donde había ropa que se estaba moviendo de un lado a otro y oías la máquina funcionar todo el tiempo. Y la gente escribía sobre estos tipos de cosas. Esas cosas blancas eran como unas cosas como de tela, como la pelusa de Mary, y ponían qué sentían después de ver la exposición. Y llenábamos los muros con eso. Era muy interesante que, aunque tú y yo pensaríamos, la gente va a poner groserías, va a poner, aquí estuvo Pepe y Paco. No, la gente de verdad se involucraba y de verdad ponía cosas muy interesantes sobre su perspectiva en la exposición, al entender que era un espacio colaborativo. Y cada día hay más proyectos de espacios de este tipo en los museos. Un proyecto también que me gustaría decirles, este es un museo de ciencia, pero me parece interesante, es la entrada. Esta es la entrada, es un pasillo enorme, debe medir unos 25, 30 metros de largo. Es un pasillo y a la izquierda tienes este estilo de instalación con estos botes de cristal. La exposición es sobre el genoma humano. Entonces tú entras y tienes este pasillo, a la entrada está allá, que está el letrero genoma humano, y caminas por este pasillo a la izquierda con estos botes y tú los vas viendo mientras vas entrando. A la salida de la exposición hay un pequeño letrero, tú sales a ese espacio que ves del otro lado que es el laboratorio del genoma, y al entrar al laboratorio hay un letrero que dice, los botes de cristal que usted vio a la entrada son los 656 ejercicios fallidos de Dolly, son los fetos no cumplidos de Dolly. Entonces es interesante esa carga objetual, porque tú me dices, esto que hace en un museo de ciencia es un objeto. Efectivamente, cada día estamos pensando más como los objetos, que si bien no van a ser obra, pero son museables, tienen una carga interesante en el sentido del público. Un poco de eso estamos hablando cuando hablamos de esto. Es una exposición también de un museo interactivo. El letrero de abajo es una cosa que debe medir 4,5 metros de alto, por unos 50, unos 80 de ancho. Y un poco ustedes ya conocen este tipo de encuentros. Tú entras a la exposición, es lo primero que te encuentras, y dice el letrero de abajo, esta es la cantidad de azúcar promedio que come una persona en 65 años.